Un saludo a todos, mi nombre es Aileen Tobar y junto con mi compañera Andrea Tedalti vamos a estarle hablando un poco acerca de lo que es el examen mental, enfocado más que todo en los niños y los adolescentes. Obviamente, para poder entender acerca de este tema, es necesario entender primero qué es el examen mental o qué se hace referencia. El examen mental es una parte de la historia médica integral que consiste en un registro descriptivo de las funciones mentales y psicológicas del paciente, derivada de la observación y la exploración ordenada y sistemática de los signos y síntomas, es decir, de aquellas alteraciones psicopatológicas. Estas están presentes en un paciente en un momento determinado. Se trata de un corte transversal en el funcionamiento del psiquis del paciente. Eso se presenta al momento de la entrevista, que es equivalente al examen físico en el examen corporal. El examen mental es una técnica que debería manejar todo médico clínico, ya que le permitirá tener un diagnóstico más preciso sobre los síntomas psiquiátricos de su paciente. Se realiza obtenido después suficiente información sobre el motivo de consulta y la evolución de los signos y síntomas que presenta. Parte de la entrevista psiquiátrica y apartado de la historia psiquiátrica, recoge el estado emocional y el funcionamiento de la capacidad mental del paciente. Como mínimo, se le suele incluir aspectos tales como el comportamiento, las reacciones emocionales durante la entrevista, el contenido del pensamiento, el estado de la conciencia del paciente y su capacidad de percibir el ambiente y de comprender correctamente su situación actual. La impresión Es importante la impresión del entrevistador en la veracidad de lo que el paciente informa, ya que con esto se podrá evaluar de forma correcta al paciente y se podrán dar diagnósticos acertados. Resolino en 1808 publicó su examen mental en forma del perfil psicológico, representando las funciones mentales en forma de diagrama. Rossellino parte del presupuesto de distribuir la actividad mental en 11 funciones dirigidas por 3 comandos. El grado de intensidad, en segundo lugar la percepción y recepción de las impresiones que recibe el paciente. El tercero serían los modelos de elaboración. El mismo Rossellino le sugirió a algunos autores ciertos cambios en las estructuras a base de lo obtenido por las pruebas. Esto debido a que obviamente dependiendo del paciente se podrían obtener resultados completamente distintos. Ya con un poco de mente acerca de lo que es el examen mental, vamos a escuchar ahora qué son los objetivos del mismo. Hola, mi nombre es Andrea Tealdi y yo voy a explicar un poco sobre cuál es el objetivo de los exámenes mentales. Este es básicamente poder analizar la información que se obtiene en las entrevistas, en el proceso de observación durante las sesiones que se tiene con el paciente para poder llegar a un diagnóstico o a una visión clara de realmente cuál es el problema que se tiene, cuál es la psicopatología que existe en el paciente, en el niño o adolescente en este caso, y así poder tener una dirección para el tratamiento o la intervención, qué pasos se tienen que cumplir, ya que al no saber, si no se sabe exactamente qué es lo que se debe atacar o qué se debe intervenir, no hay una solución concreta o no hay un paso que se pueda saber que este va a funcionar, sino que es necesario determinar el diagnóstico y cada uno de estos diagnósticos va a tener un plan de acción o varias sugerencias o planes de acción que se pueden implementar según el caso. Al hablar de los principios básicos que se deben tener presente a la hora de realizar o llevar a cabo un examen mental, lo que queremos hacer hincapié es en 4 aspectos fundamentales que todo profesional debe tener en cuenta cuando vaya a llevar a cabo un examen como este, y más cuando se trata de niños y adolescentes, debido a que comprenden edades delicadas que un error en el manejo de este examen puede traer grandes consecuencias. En primer lugar, tenemos lo que es la entrevista y que esta debe ser lo más privada posible. La presente a otras personas puede comprometer lo que el paciente quiere expresar. Claro está que en el caso de los niños es necesario que esté algún representante en caso de que sean menor de edad,
pero hay que tratar de que sea la menor cantidad de personas, ya que el niño se puede sentir en la suficiente confianza de poder expresar cómo se siente y de ser más libre a la hora de decir cómo se siente. En segundo lugar, tenemos lo que es el acercamiento al paciente. Este debe ser amigable, pero con naturalidad. Debemos manifestar al paciente el interés que tenemos por ayudarlo y de que queremos resolver sus problemas. En tercer lugar, debemos tener un porte, un comportamiento y una actitud que en todo momento demuestre el profesionalismo que poseemos como psicólogos y que siempre profesemos una actitud positiva, ya que esto el paciente lo percibe y puede modificar su forma de colaborar en la entrevista. Es esencial que en último lugar tengamos tacto y gentileza. Las dificultades emocionales son el fácil acceso una vez que el entrevistador tiene confianza con el entrevistado. Si nuestros pacientes confían en nosotros, podrán abrirse con más naturalidad y podrán contarnos a profundidad qué es lo que sienten o de qué es lo que padecen. Ahora voy a explicar los aspectos mentales que se van a evaluar en este examen mental. Primero se tiene la conciencia, que se refiere a reconocerse a uno mismo, reconocer a las personas que tiene alrededor, sus personas cercanas, y reconocer sus alrededores, saber dónde está, qué está pasando y poder responder a ello que está ocurriendo. Esto también se considera como estar alerta a lo que ocurre y responder a los estímulos que encuentran en el ambiente que pueda percibir por cualquiera de los sentidos. Tener una respuesta psicofísica a esto. Según la escala de Glasgow, la conciencia se puede percibir por algunos indicadores psicofísicos como la apertura ocular y la respuesta, como estaba diciendo, la respuesta motora o verbal o psicológica a los estímulos que se presenten. También existen 4 estados, por así decirlo, de la conciencia. Primero está la lucidez, que es una alerta completa. Realmente está en el momento y, por así decirlo, pendiente de lo que está ocurriendo. Luego está el sopor superficial, que en este la persona parece dormida, pero si se le llama su nombre, se le hace una pregunta, esta puede abrir los ojos, responder, interactuar lo que se le está pidiendo y luego vuelve a su estado de parecer dormida. Es como una conciencia, diría yo, intermitente, o que se puede activar en el momento que se necesite. Luego está el sopor profundo, en el que la persona aparentemente no tiene conciencia, también aparece como dormida, y la única forma en que se puede tener alguna reacción a un estímulo es si ésta estuviese padeciendo o se le infligiese un dolor profundo. Aquí sí tendría una respuesta. Pero en el último estado, que es el coma, no hay conciencia ni hay respuesta a ningún tipo de estímulos, ni siquiera al dolor. Las únicas respuestas que se pueden ver son reflejos que el cuerpo hace automáticamente, pero estos no tienen nada que ver con la conciencia. La persona no está en el momento para saber qué es lo que está pasando y responder. Luego está la orientación, que esta está relacionada con la conciencia. Si la conciencia es estar alerta y tener una respuesta a estímulos del ambiente, la orientación es el conocimiento de lo que está ocurriendo cuando uno tiene conciencia de ello, ¿no? Es saber dónde uno se encuentra, qué es lo que está pasando, quién es uno, quiénes son los demás. Es tener un reconocimiento del espacio-tiempo, y esto se puede evaluar al saber el reconocimiento, si esta persona tiene reconocimiento de sí mismo, de otras personas, de sus alrededores, del momento en que se encuentra y de lo que está ocurriendo. También hay que saber, al evaluar esto, tomar en cuenta que en la orientación las últimas conocimientos, por así decirlo, que se pierden, o las últimas datos que se tienen a la mano que se pierden de la persona, es sus conocimientos personales, de aspectos muy personales, y su nombre, cosas de el individuo. Entonces, cuando esta persona llega al punto de que ni siquiera se reconoce a sí mismo, la orientación simplemente se ha perdido completamente en el momento. Se puede evaluar tres clasificaciones de fallos en la orientación. Primero está el inicio agudo
y curso fluctuante, en el que la orientación varía, es decir, en algún momento se encuentra orientado y después no, después se pierde, por así decirlo. Luego está la inatención, que es una distracción fácil de lo que está ocurriendo en el momento y de los estímulos a los que se espera que responda. Y por último está el pensamiento desorganizado o daños en las funciones cognitivas que se encargan de esta orientación. Luego se encuentra la memoria como otro aspecto a evaluar. Esta se trata de poder almacenar la información que la persona capta y luego poderla recuperar o encontrar dentro de ese almacenamiento para luego poder utilizarla en las diversas situaciones que se presenten. Al evaluar la memoria, esta se tiene que evaluar desde sus diferentes aspectos o facetas para poder saber en cuáles de estos la memoria pueda estar fallando y en cuáles funciona mejor. Y estos se deben comparar entre sí. ¿De qué manera? Primero está la memoria verbal y la visual. Estas son de distintos hemisferios del cerebro y se pueden comparar cuál de ellas funciona mejor y cómo la persona puede aprender de mejor manera, según los contenidos que ésta pueda guardar, según lo vea de forma visual o verbal, como estoy comentando. También está la memoria implícita y explícita. La explícita es aquella que uno luego puede expresar, verbalizar de forma explícita, como dice la palabra. Y la implícita es aquella que se muestra con acciones. Por ejemplo, cuando la persona aprende a hacer algo y luego, a partir de esa memoria de que sabe cómo hacerlo, lo vuelve a hacer, porque ya se tiene ese conocimiento que no se expresa, sino que se demuestra. Luego está la memoria semántica y la episódica. Esto se puede comparar, pues la memoria semántica se trata de saber contenidos, significados de cualquier situación, elemento, concepto, lo que sea, y la episódica se refiere de poder recordar cosas que ocurrieron, cosas que le contaron, cosas que vio en un pasado. Y por último está la memoria de corto y largo plazo. La de corto se puede ver, pues esta es información que se obtuvo hace poco tiempo y se puede utilizar al momento, a los días se puede volver a utilizar, por ejemplo. Y la de largo plazo es cuando algunas de estas memorias de corto plazo tienen la relevancia suficiente para pasar por procesos para almacenarse en la memoria de largo plazo y esta luego se puede recopilar y volver a utilizar después de mucho tiempo. También se encuentra la atención, que es un aspecto relacionado con la orientación, como lo que yo estaba comentando de las variaciones de la orientación vistas como inatención, pero son dos aspectos distintos que deben evaluarse a su propia manera para poder saberlo correctamente y no se deben confundir. Entonces la atención se refiere a mantener esta concentración prolongada, preferiblemente, ante estímulos, ante conversaciones, ante la situación que se presente en el momento. Y esta se debe evaluar con preguntas, juegos, ejercicios que necesiten una concentración prolongada y rápida, o sea que la respuesta se necesite en el momento, que no se dé mucho tiempo para pensar demasiado. Por ejemplo, listar los meses o los días de la semana en reversa, es decir, desde diciembre a enero, desde domingo a lunes, o también hacer restas con números primos, por ejemplo 100 menos 7, ese resultado menos 7 y así sucesivamente. La persona tiene que tanto poner su atención en la pregunta como en la respuesta que va a dar. Esto también sirve no solo para evaluarla, sino para trabajarla más. También se encuentra el lenguaje como aspecto a evaluar en este examen mental, que se trata de poder expresar pensamientos, emociones, ideas, cualquier contenido mental, que expresarlo con palabras, con una sucesión de palabras coherentes, que estas tengan sentido entre sí y se pueda comunicar. El objetivo es que se pueda comunicar correctamente esto que se desea expresar. Este lenguaje está compuesto de tres elementos: el pensamiento o el contenido mental que estaba comentando, el lenguaje como tal, cuáles son las palabras que se van a utilizar para esto y cómo se va a expresar, y el habla, la forma en que esto se comenta utilizando la boca o un escrito. Y esto se va a evaluar por
4 factores principales. Primero, la fluidez del lenguaje, es decir, que este hilo de palabras no tenga interrupciones y al pensarlo pues se pueda comunicar todo corrido. Luego está la comprensión de las emociones y de las órdenes, de las oraciones, de todo lo que corresponde a este lenguaje. También lograr repetir algo que, por ejemplo, el interventor o el evaluador le comente y le pida que lo repita, que éste lo pueda decir pues de la misma forma en que se le fue indicado. Y la nominación. Con respecto al pensamiento, que es otro de los aspectos a evaluar en un examen mental, se tiene que este es un conjunto de ideas, asociaciones, distintas formas mentales que estas se organizan para llegar a un objetivo en común, para crear conceptos mentales que uno pueda utilizar. Para poder evaluar el pensamiento hay que tener varios aspectos en cuenta, como vemos acá en la lámina. Primero está la estructura, que esta debe ser una estructura organizada. El pensamiento tiene que tener un orden específico, no puede pues tener varias formas o ideas que realmente no componen nada concreto. Hablando de algo concreto, el pensamiento, el contenido del pensamiento tiene que ser concreto y debemos evaluar según la capacidad de pensamiento que tiene el paciente en el momento cuál es su contenido. Pues para un niño no puede todavía crear completamente un pensamiento abstracto o más lógico. Entonces hay que tomar en cuenta también la parte de la edad para evaluar el contenido. También está la velocidad del pensamiento, que este se evalúa por el lenguaje y por las acciones, es decir, qué tan rápido se forma esta idea y además qué tan rápido se puede luego de formarla expresarla y ejecutarla. Cuando por ejemplo se da una orden o se hace una pregunta en la cual la persona tiene que conformar su respuesta y otorgarla de la forma más rápida posible. También está el control de este pensamiento, pues los pensamientos son nuestros y tenemos cierto tipo de control en su contenido y en cuándo deben aparecer y cómo modificarlos. Entonces hay que saber si el paciente está en capacidades de hacer eso según los estándares normales. Y también está, como ya hemos comentado, la coherencia del pensamiento y la flexibilidad. La coherencia es que este pensamiento tenga algún sentido. Sí pueden haber pensamientos fantasiosos, pero tiene que seguir tanto la estructura como todos los componentes que un pensamiento debe tener y debe poder expresar de manera correcta. Y esta flexibilidad que se va desarrollando con el tiempo es para saber cómo, también con lo del control, cambiar este pensamiento o modificarlo según las informaciones o datos que se vayan aprendiendo que puedan hacernos cambiar de parecer. La sensopercepción se refiere a cómo el paciente va a percibir las señales sensoriales que éste recibe, como luces, colores, sonidos, dolor, todas las señales de todos los sentidos que tiene el cuerpo humano y si éste los percibe correctamente. Si al hacer un pequeño daño, por ejemplo, el paciente siente este dolor, o si reacciona a luces fuertes o cómo reacciona a estos estímulos, si estos le molestan más de lo debido o no le molestan para nada cuando sí deberían. Todas estas pruebas se pueden tomar en cuenta para diversos procesos de diagnóstico. Bien, con respecto a la inteligencia, lo que realmente hay que evaluar no es tanto el coeficiente intelectual o determinar si una persona es inteligente o no. Cada quien tiene sus niveles de inteligencia dentro de los diferentes tipos que existen. Lo que realmente se debe evaluar en el examen mental es la capacidad de resolución de problemas que está dentro de esta inteligencia. Por ejemplo, problemas matemáticos, problemas lógicos, que estos van a ayudar a dar una mejor percepción de todas las funcionalidades psicológicas de la persona. También hay que evaluar la psicomotricidad, que, como dice nuestro autor, se refiere a la acción corporal y visible de lo psíquico, es decir, como una representación externa de lo que se encuentra en la psiquis. Y para esto podemos evaluar, esto se evalúa más que todo por observación, el comportamiento, el lenguaje corporal del paciente cuando se encuentra en las sesiones, que
tenga expresiones acorde a lo que está tratando de comunicar, es decir, si está triste, que tenga pues un lenguaje de tristeza, etcétera. Y también incluso se pueden evaluar movimientos inusuales, como los tics. Si esta tiene movimientos que realmente no quiso hacer, esto puede ser un indicador de algún trastorno o psicopatología que tenga que ver con estos movimientos involuntarios. Por último, en estos aspectos a evaluar se tiene la afectividad, que se refiere a las emociones, sentimientos y estados de ánimo. Hay que evaluar la fluctuación de estos estados de ánimo, cómo se presentan estas emociones, cuáles son las emociones que se presentan con más regularidad o qué aspectos detonan ciertas emociones y los cambios de las emociones o cómo éstas responden a cambios psicofisiológicos, o sea, cómo se manifiestan cuando existe algún cambio psicofisiológico o diferentes estímulos que puedan perturbar o alegrar a el paciente, generar cualquier tipo de emociones con estos estímulos para poder estudiar cómo estas aparecen, se manifiestan, se desarrollan y cómo afectan al individuo. Y todos estos 10 elementos que hemos mencionado van a dar una visión mucho más clara de por dónde se puede dirigir un potencial diagnóstico y un posterior potencial plan de tratamiento o de intervención. Como ya hemos podido observar, mi compañera Andrea les habló un poco acerca de esas funciones mentales que se evalúan a la hora de hacer o presentar un examen mental. Pero es importante conocer que en el caso de los niños hay ciertos aspectos o elementos que se deben tomar en cuenta. El marco para la observación sistemática del niño está dividido o debe contar con dos niveles. El nivel descriptivo, que es el que se encarga de describir a detalle o exacto de la conducta observada en el niño, y un nivel apropiado que para la edad es el segundo nivel. Un buen clínico deberá conocer las etapas del desarrollo y el funcionamiento apropiado para cada una de las categorías, ya que, como hemos estado mencionando, los niños son delicados y es necesario actuar con profesionalismo a la hora de evaluar estas áreas. También es importante contar con el material adecuado, es decir, un niño no puede ser evaluado de la misma forma que un adulto. Por lo mismo, se necesitará contar con cartulinas de colores, lápices, gomas, sacapuntas, formas de juguetes, marcadores, creyones, colores, tijeras. Siempre hay que tratar de que sean punta roma porque se pueden llegar a lastimar. Es necesario poseer una familia de muñecos o personales de autoridad, hombres de acción, para que ellos se entretengan un poco a la hora de nosotros estar realizando la entrevista y se pueda soltar un poco más. Esto más que todo a la hora de evaluar. Debemos contar con un material para ensamblar, plastilina, colores, juegos de madera, ensamblar, que se armen. Es importante que haya un juguete para que mientras se habla de la historia con los padres, el niño pueda jugar. Si va con un hermano, él también puede jugar y así entran en confianza. Los juguetes hay que tratar de que sean de material que no se rompan, que se puedan caer, que el niño pueda estar tranquilo a la hora de jugar. Son cosas importantes que hay que tener presente a la hora de evaluar a niños y adolescentes. Obviamente cada uno en sus distintas etapas requerirá de materiales distintos. En último lugar, y no por ser menos importante, quiero comentar un poco acerca de algunos errores que se pueden estar cometiendo a la hora de evaluar estos exámenes mentales. Es importante tenerlo en cuenta porque estos errores seguramente podrán tener en ese paciente no desear seguir con estas evaluaciones. En primer lugar, tenemos lo que son las preguntas cerradas. En el caso de preguntar a un paciente algo que tenga como respuesta a un sí o un no, eh, lastimosamente la entrevista terminará antes siquiera de comenzar. Es muy importante hacer preguntas abiertas para obtener más información y hacer que el paciente hable más, ya que se va a sentir en confianza. Evitemos los prejuicios, ya que el paciente que está pasando por un problema relacionado con su salud mental ha aprendido que es mejor estar como callados, estar cerrado más cuando son niños. Entonces,
Es un poco más complicado si el entrevistador demuestra ciertos aspectos. ¿Por qué razón? Porque él se va a sentir vulnerable a la hora de llegar al examen. Y él siempre va a querer estar en su zona de confort. Y si nosotros no controlamos nuestras expresiones faciales, si llegamos a ser irónicos, si demostramos no estar de humor a la hora de presentar el examen, el paciente perderá la motivación de recibir el tratamiento. Algunos decidirán siquiera hasta no regresar en el caso de que sean un poco más grandes. Pero en el caso de que sean niños, aunque tal vez no puedan desistir ya que sus padres los van a seguir llevando, ellos sí no van a colaborar tanto porque no se van a sentir en confianza, no se van a sentir atendidos. Lo importante es que hay que tener mucho cuidado con nuestras expresiones a la hora de evaluar un paciente. En tercer lugar, tenemos lo que es el papeleo. Es posible que en algún punto se haya topado con algún profesional en el área de la psicología en donde el psicólogo pasó la mayor parte del tiempo solo escribiendo. Esto hace que el paciente sienta que no le están prestando atención. A lo mejor la consulta terminó no siendo lo que esperaba y se salieron de forma insatisfechos porque se siente que no se tuvo el interés suficiente por el problema que le está contando. Esto no significa que el psicólogo no deba hacer anotaciones, ya que es importante dejar en escrito aquellos pequeños detalles que se presentan a la hora de hacer la evaluación. Pero es necesario tener un equilibrio y hacerle ver al paciente que toda nuestra atención está puesta en lo que él nos está informando. Y de esta forma no se tira que en algún punto no son escuchados. Es importante reconocer que el examen mental no es algo de una sola vez, sino que constantemente durante todo el tratamiento se debe ir aplicando en cada una de las sesiones, ya que esta es una forma de evaluar cuánto ha sido el progreso que se ha obtenido en cada una del trabajo que se ha estado realizando. Es importante que todos los cambios sean observados, anotados y así poder encontrar una validación para saber cuánto hemos avanzado en el tratamiento con ese paciente. Estos son solo algunos puntos destacados de lo que es el examen mental, pero aún así siempre es importante seguir indagando y seguir conociendo más áreas porque hay que estar en un constante crecimiento. Muchas gracias por su atención. Esta fue toda la presentación.